Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Pérez, soy licenciada en Psicología, vivo en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Dentro del marco del Seminario de Vida Familiar, hoy vamos a hablar acerca de la comunicación en el matrimonio. ¿Cómo vamos a empezar? A partir de las problemáticas que surgen en el consultorio, las consultas que tenemos de las parejas. O sea, ¿cuál es una de las consultas más importantes, más repetitivas, más que importantes que llegan al consultorio? Tiene que ver con la falta de comunicación, ¿sí? Donde de pronto tanto la esposa como el esposo se quejan o mencionan que el esposo o la esposa no los escucha, que no les presta atención, que están demasiado tiempo con el televisor o con el teléfono, o que están renegando con los chicos, o que están haciendo otras cosas y no prestan atención y no hablan acerca de las cosas que realmente les preocupan. Y entonces ahí nos lleva a pensar en que muchas personas se casan soñando con el amor, pero el matrimonio es alimentado por una amistad íntima, y esa amistad íntima está relacionada o se alimenta principalmente de la comunicación. ¿Cómo vamos a llegar a una amistad íntima si no hay comunicación? ¿Cómo voy a conocer al otro si no hay comunicación? El matrimonio se va convirtiendo con el paso del tiempo en matrimonios funcionales. ¿A qué me refiero con matrimonios funcionales? A que las personas desempeñan roles, desempeñan papeles, como por ejemplo el papel o el rol del papá, de la mamá, el del sostenedor, el del compañero sexual, el de la cocinera, del que lava la ropa, del que hace las compras, ¿sí? Y ese es el punto, que a veces solo desempeñamos roles, y los matrimonios funcionales son incompletos y no generan satisfacción en la pareja, en el matrimonio. Por eso es que nosotros tenemos que pensar que si bien nosotros podemos tener años de un matrimonio funcional, esto puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Mejorando la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿por qué las personas no se comunican? ¿Qué es lo que pasa? Una de las razones que puede pasar es por los métodos de una comunicación efectiva. O sea, el tema es ese, que así como no nos enseña a ser mamá y papá, no nos enseñan a ser esposo y esposa, tampoco nos enseñan una comunicación efectiva dentro del matrimonio. No es algo que nosotros nos tengamos que preparar para eso, o sea, no hay una preparación para eso, pero sí es importante, es una de las causas, el hecho de no tener una comunicación efectiva dentro del matrimonio, conocer los métodos para una comunicación efectiva. Por otro lado, otra razón es el temor a compartir los verdaderos pensamientos o sentimientos. Muchas veces pasa esto porque de pronto no encuentro en la otra persona el interés para poder recibir mis pensamientos o mis sentimientos, o a veces la crítica, el desdén, la falta de interés de la otra persona por escuchar mis pensamientos o sentimientos hace que yo prefiera guardarme eso para mí. Otra de las razones también es a veces evadir la confrontación y reprimir los sentimientos en vez de aprender a procesarlos correctamente, ¿sí? A veces son temas que no podemos resolver, que no los podemos manejar. Entonces, ¿qué pasa? Prefiero no hablarlos. Y de pronto empiezo a encontrar o a darme cuenta que hay un montón de temas que prefiero evadir, que son como puertas que voy cerrando este tema, voy cerrando este tema, y de pronto me encuentro con un montón de puertas cerradas, ¿sí? Porque son temas que no puedo hablar, porque como no los puedo procesar, no los puedo manejar, prefiero no hablarlos, ¿sí? Ahora, el tema es que muchas veces también nos encontramos con muchas historias viejas. Entonces, mientras más dolor y más enojo haya en mi pasado, a veces dificulta mucho la posibilidad de generar un cambio, donde de pronto la posibilidad de poder introducir una tercera persona que medie en la problemática puede llegar a servir,
¿sí? Porque al no poder procesar, al no poder generar un cambio, ¿por qué? Porque hay mucho dolor, mucho enojo, necesito sí de una persona neutral que pueda ayudarme a procesar esas historias para poder generar un cambio. Pero nunca tenemos que cerrarnos a la idea de que no puedo cambiar, ya pasó mucho tiempo, ya estamos acostumbrados a actuar de esa forma, por lo tanto yo no puedo cambiar, no me puedo quedar con esa idea en la cabeza. Ahora, ¿por qué nos comunicamos? ¿Por qué nos comunicamos como lo hacemos? Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos patrones aprendidos. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos vivido, hemos escuchado, hemos visto la relación de otras personas, cómo se relacionan entre ellos, nuestros abuelos, nuestros tíos, padres, y hemos aprendido de esa conducta de ellos y nos relacionamos de esa forma con nuestra pareja, ¿sí? Nos pasa en muchas cosas, o sea, es como una mochila que nosotros cargamos con toda nuestra historia. A partir de esta historia yo voy a elegir de qué manera qué cosas voy a utilizar de esa mochila. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero a mí siempre me dijeron de esta forma, o siempre me hablaron de esta forma, o siempre se comunicaron o se trataron de una determinada forma, y entonces yo actúo de la misma forma, sin tener en cuenta y sin considerar que en realidad nosotros elegimos cómo actuar. Yo puedo tener una historia donde mi papá o mi mamá se la pasaron gritando y pegándose y maltratándose todo el tiempo y puedo actuar de esa forma. ¿Estoy justificado? Sí, estoy justificado porque es lo que aprendí, es lo que viví, es lo que, entre comillas, me enseñaron. Pero eso no quiere decir que yo esté obligado a actuar de esa forma, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué nos comunicamos como lo hacemos? Porque puede haber un condicionamiento social atrás que nos lleve también a comunicarnos de esta forma. Tanto los niños como las niñas se comunican dentro de su grupo con juegos. Entonces, ¿a qué juegan las nenas, por ejemplo? Las nenas juegan y fortalecen su relación mediante el jugar al papá y al papá y a la mamá, a compartir secretos, pensamientos, sentimientos entre las nenas, ¿sí? Conversaciones privadas, donde se convierten en las mejores amigas, mientras que los varoncitos, ¿sí? se juntan a hacer cosas, pero hay poca comunicación, ¿sí? Entonces cuando la mujer llega al matrimonio siente que ha encontrado en el hombre, ¿qué cosa? La versión óptima de su mejor amiga, y muestra confianza mediante conversaciones privadas y contando intimidad, ¿sí? Porque se siente a gusto, se siente en el espacio que ella siente que es lo mejor para ella. Ahora el hombre, ¿qué pasa? El hombre no necesita tanta conversación, ¿sí? Y necesita hacer cosas. Y ahí es donde a veces empiezan los conflictos. Ambos tienen ideas muy diferentes acerca de cómo comunicarse y cómo llegar a ser mejores amigos. ¿Sí? Incluso otro punto que también es importante es el temperamento, ¿sí? O sea, ¿qué sería el temperamento si nos ponemos a pensar? El temperamento tiene que ver con una combinación de rasgos de carácter, ¿sí? Heredado que afectan nuestra conducta de forma subconsciente. Entonces, ningún temperamento en sí mismo es mejor o peor que el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque cada persona se comunica de manera diferente y única. No hay una forma correcta o incorrecta de comunicarnos. O sea, nosotros nos podemos justificar y decir sí, porque yo soy, mi temperamento me hace que yo sea así o que hable así. Podemos justificar de lo que queramos, pero la realidad está en que no hay una forma correcta o incorrecta de comunicarnos, si no hay algo mejor o peor. Nosotros tenemos que considerar qué es lo que mi pareja necesita, qué es lo que yo necesito y en esa posición empezar a generar cambios. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que nosotros cometemos cuando escuchamos? Uno de los errores comunes es interrumpir. A veces nuestra mente va más rápido que lo que la otra persona nos está contando. Entonces nosotros ya sabemos por dónde va la comunicación. Sí, porque... Y cortamos y no escuchamos al otro, interrumpimos, ¿sí?
e impedimos que la otra persona exprese sus sentimientos, porque acá el punto no está en que de pronto yo sepa más o sepa cómo va a terminar la historia. El punto es que la otra persona también se sienta en condiciones de poder expresar lo que siente. Y cuando yo interrumpo, no dejo que la otra persona exprese lo que siente. Entonces, ¿qué pasa? La otra persona empieza a sentir que no la escuchan, que no la entienden o que no le dan el espacio que necesita para poder expresar sus sentimientos. Por otro lado, otro error que se comete al escuchar, que a veces no miran a los ojos, ¿sí? O sea, la otra persona necesita la interacción de la mirada, ¿sí? La mirada, a veces la mirada expresa lo que nosotros sentimos, la mirada es el espacio de contención de la otra persona que hace que la otra persona se sienta segura, que se sienta escuchada, que se sienta estimulada, ¿no? Y obviamente que el no mirar también demuestra falta de interés, a veces la mirada demuestra aburrimiento, a veces la mirada hace que la otra persona se sienta a la defensiva. ¿Sí? Entonces es importante el hecho de ser cuidadosos en ese aspecto, o sea, que la mirada exprese atención, que la mirada exprese preocupación y que la mirada exprese empatía, ¿sí? En la comunicación. Ahora, la comunicación, otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es la comunicación no verbal, ¿sí? A veces la postura del cuerpo apoya o niega el mensaje que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Si ustedes me están hablando y de pronto, sí, porque yo estoy, y no lo miro, no le presto atención, la otra persona, ¿qué va a sentir? Yo puedo estar diciendo, sí, te entiendo, la tengo clara, pero en realidad mi cuerpo está mirando para otro lado, o no lo estoy mirando a la cara, o estoy poniendo estoy haciendo gestos con mi cara. A la otra persona le hace sentir que el mensaje no está llegando. Y a veces, lamentablemente, las expresiones faciales, envían los mensajes no verbales, son mucho más fuertes. ¿Sí? Son mucho más fuertes las expresiones faciales que el mensaje en sí mismo que nosotros estamos diciendo. Por otro lado, también los ademanes forman parte del lenguaje, ¿sí? El movimiento de las manos, las palabras, las cosas que nosotros vamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿sí? Con las manos, con el cuerpo, con la posición, con cómo ponemos las manos, todo eso tiene que ver con la comunicación. Y todos esos movimientos o esos mensajes no verbales son más expresivos, ¿sí? Pero su alcance es limitado. Ustedes fíjense cuando nos encontramos con una persona que es sordomuda, ellos ¿cómo se comunican? Ellos no solamente se comunican por el movimiento de sus manos, sino que tiene que haber un gesto con su cara, tiene que haber un gesto con el cuerpo. Pero aún así esa comunicación es limitada, ¿sí? Y puede también llevar a malos entendidos, incluso cuando estamos hablando con personas con alguna discapacidad, así como esa. Entonces, es importante el hecho de que nosotros seamos cuidadosos con cómo nos comunicamos, con cómo nosotros nos manejamos. También podemos pensar en que a veces que hay asesinos en la conversación. ¿Cómo son estos asesinos? Por ejemplo, la forma en que nosotros nos comunicamos con el otro. A veces hay personas que además de dar una palabra, además a esas palabras las cargan con órdenes. Apúrate, vení para acá, ¿qué te dije? O sea, eso también mata la comunicación. A veces el moralizador, ¿sí? Un asesino moralizador. Vos sabés que eso no debes hacer. Y entonces empiezan a recargar a la persona con morales o principios morales que van deteriorando la toma de decisión, la expresión del sentimiento. También están aquellos que humillan, ¿sí? Que juzgan, que critican, que avergüenzan. Los apodos, ¿sí? Usan apodos, ridiculizan, abochornan a la otra persona. Hay personas que tienen esta costumbre de reírse, estar en un grupo y reírse del otro, reírse de su esposa, reírse de su esposo, ¿sí?
¿sí? A veces hay personas que interpretan, diagnostican, hasta psicoanalizan a partir de la conducta de la otra persona, porque vos sos así, seguramente que estás reprimido, y criticamos y avergonzamos a la otra persona con la forma en la que nosotros tenemos de hablar, ¿sí? La lista puede ser muy larga. ¿Sí? Tenemos al que corrige, al juez, al cambiador de tema, al pletórico, al que habla excesivamente acerca de algo y va queriendo salir de distintos temas de conversación con la idea de no dejar al otro comunicarse. Ahora, son muchas las situaciones que pueden generar a un deterioro en la comunicación de la pareja. Pero a ver cómo nosotros podemos empezar a pensar en comunicaciones que triunfen. Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta también es el tono de la voz. ¿Sí? Si yo puedo decir, puedo tener una conversación muy tranquila, con un tono de voz muy tranquilo, pausado, ¿sí? A veces el tono de voz marca el 38% de una buena comunicación, ¿sí? De un mensaje enviado. Fíjense que la forma, si yo grito, el volumen, la velocidad, el número de la duración de los espacios o de las pausas, la intensidad, la emoción que yo transmito, dan mayor significado a nuestro hablar que las palabras en sí mismas, ¿sí? Por eso que el volumen de la voz puede ser usado para aplacar o para irritar a una persona. La voz puede transmitir mensajes de indiferencia, ser fríos, o también puede transmitir un mensaje de amor y de interés en la comunicación hacia la otra persona. ¿Sí? O sea, yo puedo tratar bien a una persona solamente con el tono de voz, ¿sí? Entonces es importante que nosotros empecemos a considerar, por un lado, cómo yo me comunico, de qué manera yo expreso lo que quiero, lo que digo, lo que pienso, lo que siento con la otra persona. Pero por otro lado también tiene que ver con mi tono de voz. Cada uno de nosotros necesita poner un enorme monto de paciencia, ¿sí? Para romper con los hábitos negativos que traemos de nuestra familia, de nuestra historia, para poder generar o conseguir una nueva forma de comunicarnos con la persona con la que nos estamos relacionando. Entonces, por otro lado, ¿de qué manera yo puedo empezar a desarrollar el arte de escuchar? Por un lado, nosotros tenemos que mantener el contacto visual, esto que decíamos al principio. Es importante enfocar toda nuestra atención en el esposo y en la esposa, con la mirada, ¿sí? Si ustedes quieren hablar acerca de lo que piensan o de lo que sienten, es importante que dejen el televisor, dejen el celular, apaguen el televisor, dejar de lavar los platos, hacer que los chicos estén dormidos en el caso de que haya niños pequeños, y tener ese espacio de diálogo. Un diálogo en el que pueda ser un ida y un vuelta, donde los dos puedan mirarse, donde los dos puedan comprenderse. Por otro lado, prestar atención. Hay una cosa que es importante cuando nosotros estamos prestando atención, es, a ver, vos me estás queriendo decir tal cosa, cuando a veces no entendemos o cuando de pronto nuestra mente se fue un ratito para otro lado, o sea, volver a la comunicación. Vos con esto que me estás diciendo, me estás queriendo decir esto y esto, y repetir lo último que nos dijeron, para que la otra persona, por un lado, sienta que yo estoy interesado en esa comunicación, y para que la otra persona también me explique en el caso de que yo no esté comprendiendo exactamente lo que me está queriendo transmitir, ¿sí? Por otro lado, es importante salpicar nuestra comunicación con frases apropiadas, ¿sí? O sea, yo no puedo estar, ajá, por ejemplo, ese es un punto que también es importante tenerlo en cuenta. A veces la diferencia entre el hombre y la mujer de pronto puede estar, ajá, sí, ajá, te entiendo, y de pronto está concentrada en la comunicación, ¿sí? Pero la otra persona puede estar pensando, sí, está sintiendo con lo que yo estoy diciendo cuando me dice ajá, pero resulta de que la mujer solamente le está diciendo, dale, seguí, que te estoy escuchando. Puede haber entonces es importante el hecho, ajá, te entiendo, qué bueno lo que opinas, o sea, frases apropiadas para que estén dentro de la comunicación. Por otro lado, a veces es bueno también hacer preguntas, ¿sí? Hacer preguntas bien formuladas que expliquen acerca de esto que estamos diciendo, ¿sí? Y por otro lado, es importante escucharse, ¿sí?
el preguntarnos, el anticiparnos, incluso a veces justo cuando piensan que nosotros ya hemos terminado de hablar, de pronto continúa. Entonces es importante darse el tiempo para comunicarse de la mejor manera. A veces necesitamos mejorar nuestros hábitos de escucha, mejorar no solamente la decisión de bueno, me quiero comunicar mejor, sino también el hecho de decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi escucha? Lean, infórmense, busquen ayuda, no se queden solamente con la idea de que tengo que mejorar la comunicación, sino infórmense, busquen las medios, ustedes conocen de qué manera actúa su esposo, de qué manera actúan ustedes, y vean de qué manera ustedes pueden ir mejorando, pueden ir viendo a ver detalles en la comunicación de ustedes que se puede fortalecer, pero lo tienen que hablar. O sea, si ustedes no esperen a que la falta de comunicación se complejice, no esperen a que los espacios se hagan más grandes, busquen la forma, evalúense ustedes. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad o virtud, dependiendo, de tropezarnos 2 o 3 veces con la misma piedra, y a veces hasta nos encariñamos con la piedra con la que nos tropezamos, pero también tenemos la capacidad para mirar para atrás, para ver cuáles fueron nuestros errores, aprender de esos errores para evitar que nos vuelvan a pasar. Entonces, sentémonos con nuestras parejas, analicemos a ver de qué manera nos estamos comunicando, cuáles han sido los errores en el pasado y de qué manera yo puedo aprender de esos errores para que no me vuelvan a pasar. Escuchar historias de otros matrimonios, de vuestros padres, de gente que ustedes aman, de gente conocida que puede tener dificultades, también sirve para reflexionar y para aprender. Lo importante es que nosotros no nos quedemos con los errores, sino que busquemos la forma de triunfar en la comunicación, de llegar a una comunicación donde la intimidad sea lo más importante. Ustedes fíjense que a veces nosotros nos comunicamos de diferentes formas, hay como distintos niveles en la comunicación. La charla cotidiana, donde de pronto nos contamos cuáles son las cosas que hicimos, lo que dejamos de hacer, con quién nos cruzamos, ¿sí? A veces la comunicación está basada en hechos, hice esto, hice aquello, vine, fui, compré. También la comunicación, el otro nivel de la comunicación tiene que ver con ideas y opiniones, planes, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, quiero construir, quiero viajar, nos vamos a ir de vacaciones. La comunicación se centra en eso, pero no llegamos a los niveles más importantes. Los niveles más importantes, ¿cuáles son? Uno es la expresión de sentimientos o las emociones. Cuando la pareja llega a la necesidad de comunicar pensamientos o sentimientos o emociones, tiene que ver con ese espacio de intimidad y de privacidad que puede tener la pareja y de confianza para poder expresarlo. Y el último nivel es cuando nosotros llegamos a la comunicación íntima, a la expresión del yo siento. Entonces, es importante esto que les decía, poder pensar de qué manera nos estamos comunicando, autoevaluarnos individualmente como pareja para poder ver, a ver cuál es el nivel de comunicación que yo actualmente estoy teniendo con mi pareja, y a partir de ahí empezar a construir. Vamos pensando de qué manera nosotros podemos mejorarlo, de qué manera nosotros podemos empezar a ir reflexionando sobre esos cambios y de qué manera nosotros podemos poner nuestro matrimonio en las manos de Dios, para que Dios pueda ser el que vaya modelando esas cosas que nosotros no podemos cambiar. De qué manera podemos ir depositando en Dios también la confianza para que esas cosas que nos resultan difíciles, o esos enojos viejos o esas historias viejas que podamos tener, las podamos depositar en sus manos para que eso pueda ser el fundamento para generar un cambio positivo en nuestro matrimonio.